Familia Paranormal, muy buena noche y bienvenidos a su podcast Eventos Paranormales. Yo soy Alberto Braxas y hoy les quiero hacer una pregunta enigmática. ¿Ustedes se les ha olvidado algún objeto y por más que lo hayan buscado y rebuscado no lo encuentran? Pues hoy sobre eso tal vez encuentren la respuesta a esa pregunta. Sigan con nosotros, familia. Podcast Eventos Paranormales. Pues bueno, familia, el día de hoy tengo a mi invitado de casa principal, Aliben, ¿cómo estás? Muy bien, hermanito, muchas gracias. Ya extrañaba estar aquí nuevamente y hablar de estos otros temas. Ya extrañaba desde hace tiempo que no nos veíamos, entonces ahorita que me invitaste, pues nuevamente estoy feliz aquí de compartir más contigo, con la familia paranormal, de diferentes temas que tenemos pendientes para. Perfecto, hermanito. Fíjate que yo sé que has tenido muchas ocupaciones, ¿no? Y no habías venido por ese motivo, pero me alegra en verdad tenerte y volverte a tener aquí con nosotros en Podcast Eventos Paranormales. Pues bueno, el tema de hoy principal, y sé que van a salir muchas más teorías y temas sobre esto. ¿Cuál es? Fallos en la realidad. Excelente. ¿Estaremos viviendo en una Matrix? ¿Estaremos viviendo en un mundo alterno? ¿Estaremos viviendo en un mundo que es una copia del mundo de las ideas? ¿Este mundo en realidad estará hecho de Jora? Los eventos que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de la historia humana, ¿podrán confirmar esa teoría? ¿O más bien esa idea filosófica? Mira, hermanito, según lo poco que yo he visto a lo largo de que se puso de moda los videos, que actualmente pues ya se ven en todos lados, que el ave queda pasmada sin movimiento en el aire, que la ardilla queda en un lugar donde ni siquiera hay una ramita y de repente se mueve. Son cosas que se les atañe siempre a lo que es una falla real, ¿no? Una falla de la realidad como tal. Pero yo estoy seguro que otras no. Por ejemplo, había apenas uno donde una garza está caminando en el aire y se ve desde abajo. Está caminando sobre algo y la toma de la cámara está viéndola. Entonces, parece una falla de la realidad, pero me hace pensar bastantes cosas. Y una de las primeras cosas que se me ocurre es el fenómeno OVNI. Ok. Por lo que se sabe de esas naves extraterrestres, tienen cierta camuflaje que es transparente, ¿no? Se transparentan y pues para que no las veamos. Yo opino que es eso en ese caso. Les voy a compartir algunos videos a través del capítulo para que ustedes vayan viendo más o menos de lo que estamos hablando.
Y yo encontré un bug en la vida real. Este pájaro que le pasa, hermano, o va para adelante o va para atrás. Y este pájaro, hermano, escúchame, es al F4 y empieza nuevo, primo. Y yo encontré un bug en la vida real. Este pájaro que le pasa, hermano, o va para adelante o va para atrás. Y este pájaro, hermano. What the fuck? Yo, you good? I've been trying to figure out how to do this. It's a real glitch in the Matrix live. I'm moving closer to my front window where the sunlight would supposedly come in. But there's no sunlight coming in and hitting that light, right? So I'm holding my phone, I'm just gonna walk closer and closer. And as we walk closer, look at the reflection. Damn it, I had the phone plugged in. Look at the reflection. The lights are on. But the lights are not on. And there's no sunlight coming in to hit that. And it'd have to be coming in pretty damn strong to show the light bulbs on. Because it may not show it on the camera, but when I'm looking at it, I can see the light bulb on, but it's not. And if it was producing that from the sunlight, then where's the reflection on the ceiling? The light's not on. I'm gonna walk forward. I'm gonna try to keep it in view. En el aspecto filosófico, no sé qué me pudieras compartir. Yo sé que tú eres un buenazo en la filosofía y me encanta siempre escucharte con respecto al tema de la filosofía. Pues sí, soy un entusiasta de la filosofía desde hace bastantes años, incluso desde antes de comenzar a estudiar mi carrera, psicología. Siempre me he dedicado sobre todo al tema de la filosofía griega. Entonces ahí hay algo muy importante, muy interesante para mí, porque justamente Platón está mencionando que este mundo no es real tal cual nosotros lo vemos, sino que es una copia de un mundo perfecto, una copia de un mundo al que únicamente los dioses tienen acceso o las personas que se han dedicado toda su vida al estudio de la filosofía y que han alcanzado, llamamos la iluminación, pertenecen. Entonces, este mundo, digamos que es como un espacio en el que nosotros estamos entrenando, en el que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, de adquirir conocimiento, de filosofar, de adquirir la filosofía. Entonces, si nosotros seguimos cultivando poco a poco nuestra alma a través de las virtudes, a través de la lectura, a través de filosofar por nosotros mismos, nuestro espíritu, nuestra alma, que como en aquel momento se conocía, se va elevando. Entonces, cuando se alcanza este mundo o este estado de la iluminación, nosotros podemos acceder al mundo de las ideas. Pero ahí hay algo muy importante. Es después de que nosotros abandonemos esta envoltura física. Y entonces nuestra alma pueda trascender a algo más. En el caso de que una persona se haya dedicado a los placeres mundanos, a los placeres carnales y demás, y no haya alcanzado ese estado de iluminación, entonces su alma regresa una y otra vez a este mundo. Para eso déjame comentarte que Platón creía que este mundo es una copia del original, del perfecto, pero que toda la materia que nosotros vemos aquí, sin importar qué es lo que tengamos, está hecho de Jora. Jora es voluntad. Se podría traducir al español como voluntad. Entonces, nosotros al trascender este mundo, a este plano terrenal, como se conoce actualmente, al mundo de las ideas, nosotros alcanzamos ese estado de iluminación y entonces ahí podemos permanecer. Podemos permanecer durante muchísimo tiempo hasta que esta alma se hace vieja y necesita seguir aprendiendo las cosas que este mundo copia, este mundo Jora,
nos tiene que enseñar. Entonces tiene la oportunidad de regresar aquí mismo y reencarnar en diferentes vidas. De hecho, él no se fija mucho en la reencarnación hindú, por ejemplo, como de si eres bueno o si tuviste un buen karma, vas a reencarnar en un humano, o incluso en el hijo de una persona rica. Si fuiste una persona con mal karma, que hiciste diferentes cosas malas en este mundo, vas a reencarnar, no sé, por ejemplo, en un gusano. Lo que él se refería es que si nosotros, digámoslo de esta forma, en su primer vida teníamos el impulso de experimentar todos los placeres de la carne, nosotros abandonábamos nuestra envoltura, cuando llegábamos al momento de desvivirnos, por así decirlo así, entonces regresábamos a la siguiente, por ejemplo, en un... Se me fue aquí. Ahorita lo cortas. Regresábamos, por ejemplo, en un soldado, en una persona que estaba interesado en defender su patria. Vivía esa vida y si todavía su alma no estaba preparada para algo más, regresaba a ese mismo ciclo. Sin embargo, si ese soldado había mostrado valor, había mostrado virtudes, había mostrado que había aprendido todas las enseñanzas de este mundo, entonces al abandonar su cuerpo, podía ahora sí regresar en la clase de el filósofo gobernante. Y era en ese momento cuando estaba a un paso de la iluminación. Después de eso, elevaba su alma al mundo de las ideas, y ahí permanecía durante mucho tiempo, dependiendo de las virtudes que él demostraba en el mundo perfecto que había adquirido aquí, en este mundo. Ok, hace poco hice un corto documental para el canal sobre la reencarnación. No había escuchado esto que me estás comentando tú, pero en el corto documental se investiga algo sobre los gnósticos que nacieron después del siglo I después de Cristo, en el cual unas vertientes de ellos, unas raíces de los gnósticos, creían en el plenoma y lo importante que era para ellos la conciencia, la gnosis. En la gnosis ellos tenían la luz para poder salir de la reencarnación, del ciclo perpetuo de la reencarnación. Hablamos de los arcontes. No hablé de Abraxas como tal, que sería el rey de los arcontes, que lo estoy dejando un poquito para después porque es muy interesante esta deidad antigua, pero sí me suena más o menos a lo que los gnósticos creían. Obviamente, la influencia de los griegos hacia los romanos fue total. Sí. Estamos hablando de una influencia muy fuerte, ¿no? En panteón de dioses y otras cosas. Pero mira, ahora te voy a compartir yo algo. ¿Sí te acuerdas de la película Matrix? Sí, por supuesto. ¿Te gustó? Súper fan de toda la saga Matrix, sí, por supuesto. Sí, te gustó. Me encantó. Fíjate que en su tiempo yo no lo entendía. Yo tendría a lo mejor unos 19, 20 años cuando salió la primera película. Aquí, y no es spoiler porque ya es muy vieja, Todos ya la vimos. el personaje principal es una persona que despierta del mundo común que lo estaba abapullando, que lo estaba haciendo sufrir. Elige la pastillita que creo que era la azul, ¿no? El azul, sí. La azul, No la recuerdo. y despierta en la realidad, que en la película la representan como en un silo donde estaban dormidos con cierto líquido que los alimentaba para sobrevivir, pero ellos mientras mentalmente vivían en el mundo normal y común. Cuando despierta, pues es muy distinto a lo que él estaba acostumbrado. Esto nos habla de lo que la teoría actual de todos los eventos inexplicables que se han visto últimamente gracias a la evolución de la tecnología que tenemos, pues son las cámaras fotográficas, y que ahora pues cualquiera puede tener una buena cámara con un teléfono más o menos, y que podemos captar momentos que son clave, ¿no? En ocasiones cuando lo necesitemos. Pues esto nos lleva
a que se piense que estamos dentro de un tipo de Matrix. Este tipo de Matrix, según algunos científicos que he escuchado, dicen que sí estamos en un mundo que está representado por el plano físico en tercera dimensión, pero que existe otro plano de donde proviene todo. Cuando yo escucho esto y digo, ¿de dónde proviene? ¿Qué es todo? Me pregunté. ¿Es Dios acaso? ¿O es el Big Bang? Y antes del Big Bang, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que emitió todo ese impulso de materia a que creó este universo? Entonces, son preguntas que uno mismo se puede ir haciendo y también aunando lo que uno alcanza a ver en cortos documentales también, pues en videos de otros podcasts. Y bueno, me vuela la cabeza a veces que el pensar que estamos en una Matrix, que de repente al despertar somos realmente otra persona y esa otra persona, ¿qué es lo que está capturando de nosotros y por qué nosotros estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Porque si hay algo cierto, es que la experiencia como seres vivos y experiencias como seres humanos en la vida que te tocó, si es clara, es contundente. Tú estás aquí para aprender, no solamente ir a la escuela, aprender más que nada del sufrimiento que te imprime la propia vida. Y eso me hace pensar. ¿Tú qué piensas, Hermito? Fíjate que ahorita que estabas mencionando acerca de esto, me acordé muchísimo acerca de lo que Freud mencionaba de los introyectos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es la realidad? En este caso, muchas personas podrían decirlo, la realidad es lo que ves, es lo que escuchas, es lo que experimentas. Sin embargo, todo lo que ves, escuchas y experimentas, ¿cómo sabes que exactamente es real? Otras personas, decimos, cada persona tiene su propia realidad o construye su propia realidad. Entonces, esta realidad es algo previamente construido, es algo previamente construido por alguien, o es algo que nosotros podemos hacer, o es algo que aprendemos a hacer. Por ejemplo, hablando de esto de los introyectos, él mencionaba que era todo lo que las demás personas esperaban o te decían que hicieras. Tú lo hacías propio, lo introyectabas o lo ponías dentro de ti mismo y después lo manifestabas. Entonces, esa es una forma de construir la realidad. Por ejemplo, en la teoría conductual o cognitivo-conductual, ahí se menciona que todo esto es aprendido. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida? Cómo comportarnos, cómo sentarnos, cómo comer, incluso el decir gracias. El decir gracias es uno de los grandes introyectos o aprendizajes acerca en nuestra vida diaria. Entonces, esto va formando parte de nuestra realidad. Una persona hace cualquier gesto hacia ti y dices gracias. Entonces, la realidad es construida, se puede modificar, se puede cambiar. Es justamente esto lo que estábamos mencionando. Hace tiempo estaba yo escuchando de diferentes cosas, podcasts, vídeos y demás, en donde se supone que este plano en el que nosotros estamos es en realidad un experimento. Esto no tiene nada que ver con los vídeos de filosofía a los que soy fanático, o los libros que he leído acerca de filosofía y demás, sino que se suponía, según creían estos autores, que este mundo en el que nosotros estamos viviendo es como si fuera un ensayo para algo más grande, ya sea para nuestra propia vida, o incluso ellos se aventuraron a mencionar que era algo más grande para una raza superior a nosotros. Entonces, todos los errores que nosotros aquí cometemos, toda la realidad como nosotros la percibimos, es como si fuera un experimento al decir, esto sí nos sirve, esto no nos sirve. Como psicólogo, te puedo mencionar que, independientemente a todas estas creencias que las personas tengamos, nosotros tenemos cierto contacto o un contacto con la realidad. Y la realidad es, digamos, sin ver las cosas tal cuales son. Muchas personas tienen su propia percepción acerca de esto. Por ejemplo, una persona religiosa
al ver todos los accesorios que tenemos aquí, puedes decir, eso es satánico, eso es malo. Percepción. Exactamente. Personas con mente abierta y además personas fanáticas del heavy metal como lo somos nosotros, podríamos ver las calaveras y decir qué bonito está esto, ¿no? Entonces, a nosotros nos encanta y nos capaz como en casa. Entonces, al trabajar justamente con estos introyectos o con estos aprendizajes, en la psicología estamos trabajando. ¿Cuál es el contacto con tu realidad? ¿Cuál es el contacto que tienes tú, dependiendo de tus introyectos, de tu percepción hacia esta realidad? ¿Qué es exactamente las otras cosas que nosotros, de una forma externa, estamos viendo? E incluso allí hay algo muy interesante y que a mí me fascina, que es el perder ese contacto con la realidad o no verla tal cual es. Hay muchísimos trastornos que se pueden desprender de esto, como por ejemplo las personalidades múltiples, la esquizofrenia, todo esto. O incluso hay algo que a mí me parece fascinante, que son los pacientes borderline, que es un paciente que está a punto de perder el contacto con la realidad, sin embargo todavía se aferra a ella, sin embargo está a punto también de desconectarse completamente. Cuando se desconecta completamente, ¿qué es lo que sucede? Y allí es cuando entra el mundo de la psiquiatría, por supuesto. Claro. Al recetar diferentes fármacos y demás, ¿no? Sin embargo, uno como psicólogo está viendo esta realidad, construida o no, eso es independiente, y cómo la persona es funcional en esta realidad y en los diferentes contextos en el que se está desarrollando. Entonces, si nosotros decimos, la realidad es construida, la realidad no la estamos viendo o no es propia, sino que es algo más, es una pregunta que incluso podría poner en jaque todo lo que nosotros conocemos, desde la antigüedad hasta este preciso momento. Siguiendo lo que tú me estás ahorita comentando, yo me imagino, y si había pensado en esto, ¿cuántas personas no han sido recluidas a través del el último siglo en psiquiátricos porque creían que estaban simplemente locos? Y actualmente yo creo que sigue pasando. Una desconexión de la realidad, tal vez, no sé, trato de observarlo de las dos maneras, psiquiátrica y paranormal. Psiquiátrica porque pues ya no eres funcional dentro de la sociedad, ya estás perdiendo pues tu lugar, ¿no? Ya no puedes estar junto con otras personas, pero por otro lado, y si fuera y en verdad no estás ya aquí, no estás loca, a lo mejor una falta de función cerebral o normal que pudieras tener y que sí estés dentro del otro lado. Y hay muchas personas, por ejemplo, se confunde mucho dentro de los exorcismos. Sí, claro. Y ya ves que los exorcistas del Vaticano hacen estudios psicológicos, analizan su entorno social, familiar. Entonces, de ahí, pues dicen sí o no es demoníaco. En dado caso que es demoníaco, pues ya no tienen otra más que hacer el exorcismo. Pero cuántos errores del tipo se han cometido para decir, pues esto simplemente está mal y bótate, ¿no? Y te exilio o simplemente pues te quemo, ¿no? Como Paso de las Brujas. Sí, exactamente. De hecho, ahorita que hablas de esto, me acordé que hace 2 siglos, por allá de los 1800, a los psicólogos no se nos conocía como psicólogos, doctores o profesionales de la salud, sino que se nos conocía como alienistas, porque las personas eran alienadas de la sociedad. Justamente, también en los manuales de psicología, hace tiempo, en el DSM-3, en el DSM-4 incluso, había todavía el trastorno de posesión. Y tal cual estaba el listado científico acerca de los signos, los síntomas, el tiempo, la intensidad y la duración, acerca de cómo diagnosticar un trastorno de posesión. Continuó la investigación científica y entonces eso fue refutado y entonces se aceptó dentro de la esquizofrenia, porque es justamente cuando la persona pierde contacto con la realidad. Entonces manifiesta exactamente las mismas características de una persona poseída por un demonio. Sin embargo,
Aunque la ciencia ha explicado muchísimas cosas, no podemos estar cerrados a que únicamente sea esa la única explicación, sino que puede haber muchísimas otras. Puede existir algo paranormal, por supuesto, puede existir algún fallo en la realidad, pueden existir mil cosas más, mil variantes que nosotros todavía no comprendemos. Y aunque sea ciencia, aunque yo sea una persona que me dedico a eso justamente, no estoy cerrado a considerar este mundo de una forma diferente. Puede ser que no sea una posesión, como se menciona normalmente, ¿no? En ciertas películas. Sí. Puede que sea un brote psicótico. Puede ser que la persona incluso haya aprendido cómo comportarse, cómo actuar una posesión demoníaca. Sin embargo, ¿es eso todo lo que hay o hay algo más? Ahora, ¿quién dice, o, o tal vez no hemos descubierto que a lo mejor un brote psicótico, que lo poco que yo sé es que ven cosas que no son reales, que están fuera de, y ellos actúan por creer que eso es real? ¿Quién dice que no, a lo mejor no es real? ¿Quién dice que ellos ya, su mente ya está en otra dimensión paralela? Exactamente. No hemos descubierto eso todavía. Pues como autoridades en la ciencia de la salud, se podría decir, pues el doctor, el psicólogo, el psiquiatra. Sí, sin embargo, puede haber algo más allá. Siempre tengo esa duda. ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que hay en el plano metafísico? Metafísico. Eso era lo que iba a abordar ahorita. ¿Sabes por qué? Porque en metafísica, el constructor de la realidad eres tú mismo. Como individuo, tú eres participante del creador de la realidad y realidad general. Eso conlleva mucho a lo que decías hace rato de los preceptos filosóficos. Pero la metafísica antigua, recordemos a Hermes Trismegisto, pudiéramos hablar de que él nos decía que, por ejemplo, la palabra era creadora de la realidad y que cuidemos las palabras que decimos, también las acciones. Y en este contexto, la metafísica habilita al hombre a tener, pues, la habilidad de crear la realidad con su propia palabra. ¿Tú qué piensas? Justamente se me hace muy interesante esto acerca de meta, el concepto de meta. Esta es una palabra griega que se refiere a más allá, lo que en latín se traduce como plus ultra. Cuando nosotros decimos el non plus ultra o el plus ultra de otra cosa, estamos hablando justamente de algo más allá. Entonces, los filósofos griegos mencionaban, ¿es este mundo todo cuanto hay o hay algo más allá? Algo meta, algo metafísico, meta espiritual. O incluso ahorita en psicología se está hablando mucho acerca de la metacognición, algo más allá de. No hay nada, no hay ningún estudio científico, no hay ninguna evidencia observable que nos refute la idea de que no hay nada más allá de. Entonces es justamente el tema en que nosotros estamos tratando. Claro, es muy importante diferenciar el tipo de conocimiento. Sí tratamos de llevar la ciencia para poder explicar lo poco que se sabe de este tema, pero el empirismo que hemos tenido desde épocas griegas, con la filosofía hasta la actualidad, nos dan a entender, y a lo mejor es refutable, no lo es, pero hablando de la parte empírica que el ser humano conoce, tampoco puede ser desechada. No puede ser simplemente, pues, echar a la basura y decir que simplemente la ciencia lo puede y lo rifa todo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, recordemos cómo surge el conocimiento. El conocimiento surge del estado empírico, de lo que nosotros observamos, vemos o experimentamos en nuestra propia vida, en nuestros propios sentidos. Después de ese conocimiento, entonces se estudia.
se estudia a través de las leyes, a través del método científico. Después de eso se hacen diferentes hipótesis, teoremas y teorías. Una vez de que una teoría sale a la luz, entonces se hace de conocimiento público y ese conocimiento científico regresa nuevamente a nuestro conocimiento mundano, a nuestro conocimiento del día al día. Entonces, para mí, tiene mucho que ver con este tema, porque es justamente una construcción de nuestra realidad. Claro. Esa es nuestra realidad. Sin embargo, ¿habrá fallos en esa realidad? Y esa es la pregunta que yo quería hacerte. Para ti, ¿qué sería un fallo en nuestra realidad? Recuerdo mucho el precepto de espacio-tiempo. Justamente es lineal. En un plano cartesiano, digámoslo. Espacio, tiempo. Los dos están en perfecta sincronía. No existe el tiempo si no existe un espacio. Igualmente, no puede existir un espacio si no tenemos un tiempo. Intensidad, duración, como decimos en psicología. Sin embargo, un fallo en esa realidad podría ser que tanto el espacio o el tiempo, sobre todo, se traslapara. Existiera como una conexión, un agujero de gusano, por decirlo de alguna forma, en donde dos dimensiones de tiempo existieran en un mismo espacio. Ok, es interesante. Ahora, yo comentándote alguna otra teoría que escuché, teoría, eh, yo soy informático y existe una teoría que habla que estamos en una computadora cuántica. Cierto. Esa computadora cuántica, como cualquier sistema computacional, pues va a tener ciertos fallos, va a tener ciertos glitches. Entonces, bueno, son simplemente teorías tal vez. Es muy interesante lo que me acabas de decir y más o menos había escuchado hace mucho tiempo una teoría de espacio-tiempo. Y si se tratase, ahora la pregunta sería, ¿y si se tratase de la, eh, ¿cómo dirás? La pasión. Traslapación de realidades, dimensiones alternas? Ahorita está muy de moda escuchar por películas y series que el dimensión es tal y que, por ejemplo, si yo quiero este vaso ponerlo acá, pero lo pensé mejor en el momento y no lo puse, eso crea otra dimensión. Tal vez esa teoría pueda ser también aceptable actualmente, de decir, pues yo veo una persona, e incluso fíjate que hasta pensándolo bien, daría razón al porqué de muchos fenómenos paranormales. Fíjate que a lo mejor algún fantasma que ves, una persona tal, está ahí plasmada, vas y ya no está. Y dices, hay un fantasma. Tal vez sería que de pronto el espacio-tiempo se fluctuó, se expandió, no sé, y pudo haber existido una persona que iba pasando ahí, pero de otra realidad, y tú la pudiste ver. Es interesante el tema. Exactamente. Ahorita me acordaste acerca de una teoría en donde nos está mencionando de qué es el tiempo. Nosotros, como humanos, hemos intentado cuantificar todo. Le hemos dado un valor matemático a cada unidad de tiempo, de medición y demás. Un segundo, un minuto, una hora, un día, un año. Sin embargo, nosotros no sabemos hasta ahorita exactamente qué es el tiempo. Claro, iniciamos este video hace varios minutos, sin embargo, esta teoría está mencionando que todas estas acciones que nosotros estamos teniendo están sucediendo exactamente en el mismo momento, el que nosotros creemos, percibimos que estamos viviendo. Ahorita nosotros podemos decir, pues son 20 para las tales horas, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, esa teoría menciona que este mismo momento se está repitiendo una y otra vez como si fuera en un bucle. Entonces, ¿qué nos indica que nosotros no estamos aquí al mismo momento que personas que vivieron hace 500 años? Te entiendo, te entiendo. Algo del tiempo que ahora sé gracias a los documentales de History Discovery es que el tiempo no existe.
El tiempo, como tú mencionas, es una medida que el ser humano nombró para poder comprender eh, el crecimiento de un movimiento, el adelanto de un movimiento. Eh, bueno, sin meternos a más tecnicismo ni nada de eso, creo que sí es posible que estemos en todo tiempo en lo que llaman el velo. El velo, algunos pues entusiastas de todo lo paranormal le llaman a lo que es la división de nuestra realidad con otras, Ok. incluso hasta con la realidad espiritual, a donde van nuestros espíritus y los espíritus de todos los seres vivos del universo. Son velos, les llaman velos a esas paredes. Pero ¿quién dice que, como tú dices, no estar al lado ahorita de algunos dinosaurios, en el mismo lugar donde estamos en este momento? ¿Quién no dice que en este momento están asesinando a alguien en otra época? Y hablo de esto porque las realidades y lo que es en el tema, la falla de la realidad, pudiera ser importante comprender que pudiera ser este tipo de teorías factibles para poder comprender este tipo de sucesos que están últimamente de moda, ¿no? Y que también han sido muy documentados. De hecho, ahorita que mencionas esto, recuerdo varios videos en los que he visto, en donde de cámaras de seguridad que de baja definición, como las que todos tenemos en nuestras casas, en donde veo una persona caminando. Veo una persona caminando, sin embargo, en esa misma toma, no en otra cámara diferente, sino en esa misma, como que digamos que su cuerpo físico se pierde y comienza como si fuera un ente espiritual o un ente metafísico, más allá de lo físico. Y después de eso, se diluye. Sí, sí los he visto, me encantan. He visto varias y es increíble, ¿no? Hace tiempo, hace unos cuantos días más bien, vi un video en donde iba caminando una persona en una ciudad. De hecho, no era ni siquiera una ranchería, un pueblo rural o algo así, que está muy alejado, no, para nada, era un suburbio, era cerca de del centro de una ciudad, se veían al fondo los edificios. Iba caminando una persona, digamos que hacia enfrente, pero de repente una sombra se desprendió de él y avanzó hacia una persona que venía en sentido contrario. En cuanto a esta persona, digamos que se traslapan, tuvo un estertor. Y de hecho se ven los movimientos así como que algo, ¿no? Un arco reflejo, suponiendo. Y él continúa caminando. Y es así como que, ¿qué es lo que sucede? Se traslapó el espacio-tiempo, se traslapó el tiempo en el espacio, Claro. o pudo ser que un espíritu haya salido de una persona y haya caminado hacia otra persona. ¿Nosotros qué es lo que percibimos? Pues alguna sombra. Claro, Y claro, los hombres sombra. exactamente, o sea, o un fallo en, no sé, en el internet o algo así. Sin embargo, ¿es esa la explicación? ¿O de verdad algo metafísico salió de este cuerpo físico y entró, por decirlo así, en el otro cuerpo físico? Es algo muy interesante. Muy interesante. Fíjate que ahorita lo que te quiero compartir como idea es que nosotros los seres humanos estamos tan inmersos en que nuestros 5 sentidos son lo máximo. Y por medio de ellos vamos a poder vislumbrar todo el conocimiento que existe en el universo. Creo que estamos muy equivocados como seres humanos y somos muy soberbios en el tema. Nosotros somos los más limitados. Incluso creo que hay animales que tienen sentidos más desarrollados, como el perro, que detecta hasta el cáncer, detecta entidades, detecta de todo tipo de cosas que nosotros, o sea, estamos muy limitados por nuestros sentidos. Sí, exactamente. Fíjate que las personas dicen normalmente tenemos 5 sentidos. No, en realidad tenemos 7 sentidos. 7 sentidos. Y no es muy común o no es muy conocido. Uno es la propiocepción. Es que nosotros podemos identificar las diferentes partes de nuestro cuerpo sin verlas. Únicamente es al identificar a dónde está. Uno puede cerrar los ojos, mover una mano y decir, este es mi pulgar, este es mi índice, este es mi dedo medio, este es mi nariz, esta es mi boca. Esa es la propiocepción. Y también tenemos otro sentido que es la nocicepción.
Y ese es el sentido que nos advierte de que tenemos algo nocivo cerca de nosotros. Puede ser que yo esté viendo a través de mi visión hacia ese punto y sin embargo algún estímulo aversivo está detrás de nosotros. Y en cuanto nosotros lo percibimos a través de nuestras diferentes terminales nerviosas, nosotros actuamos en consecuencia para protegernos. Entonces son esos 7 sentidos lo que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros conocíamos 5. Se han descubierto otros 2. ¿Tendríamos algún otro que nos indique alguna presencia más allá de lo físico? Fíjate que es a lo que iba, hermanito. Mi pregunta sería, ¿la ciencia ha investigado algo con respecto a, por ejemplo, a la presmeditación? Presmeditación, si lo dije bien, creo. Bueno, ya la familia me corregirá. Pero hay muchos aspectos paranormales que se han investigado más en la Segunda Guerra Mundial. Lo investigaban los alemanes con los nazis. Investigaban todo este tipo de sucesos paranormales para poder, según ellos, ganar la Segunda Guerra Mundial. Y hubo muchas historias de que ellos investigaban, por ejemplo, poderes también de gente que tenía telequinesis, tenía sentido de ¿cómo se llama? Los que son mediums, o sea, que podían determinar, ver, irse a otro lado para ver qué es lo que estaba pasando, irse al pasado, presente, incluso hasta futuro. Y lo estudiaron mucho. Me gustaría, fíjate, ahorita que lo estoy diciendo después, hacer otro con respecto a los estudios nazis, se me haría interesante. Pero hay algo de eso que la ciencia, tú que eres psicólogo, esté estudiando, porque, y permíteme, creo que la parapsicología está siendo últimamente aceptada, ¿no? Por el gremio oficial psicológico, ¿no? No. De hecho, todas estas cosas acerca de la parapsicología no están siendo atacadas, al contrario, Incluso varias partes de la terapia Gestalt están siendo atacadas y puestas como pseudociencia o como charlatanería. Cosa que a mí no me gusta porque yo soy humanista y además la terapia Gestalt es mi favorita sobre todas, por todos los resultados que ha tenido sobre mi propia vida. Claro. Entonces, no, está siendo atacada y está siendo como que alienada justamente en las ciencias. Sin embargo, ahorita que mencionas acerca de la Segunda Guerra Mundial, otra de mis grandes pasiones ha sido leer, investigar, ver documentales acerca de la Segunda Guerra Mundial. Hace tiempo, y yo recuerdo que era un niño de 17 años que estaba solo en casa viendo documentales de la Segunda Guerra Mundial, vi acerca de las armas prohibidas de Hitler. Y no estamos hablando acerca de el gas mostaza o de los zombies o algo así, sino que estaban mencionando acerca de una nave que podía atravesar el espacio-tiempo. Justamente, ir a un futuro, investigar acerca de la historia de la humanidad, recoger datos y regresar al presente, a la Segunda Guerra Mundial en la década de los 30, para que ellos tuvieran información que pudieran utilizar en contra de los aliados o en contra de las naciones enemigas. Este proyecto fue llamado La Campana, que Die Glock, así se llamaba. Entonces, fue hecho tal y como una campana, en donde fue lanzada en una ubicación secreta, ultra secreta del Tercer Reich, y sin embargo, desapareció. Los científicos de aquel tiempo no saben qué pasó con ese objeto, con esa campana. En la década de los 60, de repente, ya cuando obviamente la Segunda Guerra Mundial había pasado, el Reich había sido derrotado y estaba el mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el mismo territorio de Alemania apareció un objeto misterioso, un objeto de la nada, exactamente con forma de campana. Y cuando ellos hicieron diferentes estudios, vieron
que ese material, ese acero, ese cobre, esos circuitos databan de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿pudo atravesar el espacio-tiempo? Sí, sí, sí. ¿Hubo algún fallo en la realidad que ellos pudieron haber creado? No se sabe. Ahora, me viene a la mente el Triángulo de las Bermudas. ¿Sabes por qué? Sí, claro. Porque los eventos que han pasado a través de la experiencia de la historia, pues dicen que desaparecen y vuelven a aparecer tiempo después. Ya nos estamos adentrando un poquito más en el tema de las dimensiones y de a lo mejor de puertas que están abiertas dimensionales dentro de la Tierra, fallas geológicas tal vez, no sé. Pero eso tiene que ver mucho con nuestro ¿Tú tema. crees? Sí, por supuesto, porque estamos hablando acerca de fallos en la realidad. Todo esto tiene que ver Ok. con la realidad que nosotros estamos viendo. Y un triángulo de las Bermudas, que desde hace décadas es famosísimo justamente por eso, porque desaparecen objetos, porque desaparecen aeronaves, o porque las ondas de radio, que recordemos que son de frecuencia corta y pueden Ajá. atravesar la materia sólida, ahí desaparecen. O incluso radares que utilizan las mismas ondas de radio o de una frecuencia menor, ahí se vuelven locas. Entonces sí, ¿cuál es nuestra realidad? La realidad que nos han enseñado acerca de eso es que puede ser un triángulo, que es un portal hacia otra dimensión, o que tenemos allí una actividad magnética, que recordemos que es justamente la gravedad a la que todos nosotros estamos acostumbrados, que es muy fuerte. Entonces que eso interfiere Ajá. en todos los diferentes aparatos que nosotros como humanos en nuestro limitado conocimiento hemos creado. Claro. Entonces es un tema súper interesante que tiene mucho que ver con nosotros, Sí, sí, sí. Wow. con nuestra propia realidad, por supuesto. No, también me viene a la mente mucho, por ejemplo, la zona del silencio, aquí en Sonora. Y, por supuesto. La zona del silencio es un lugar enigmático en donde se ha estudiado que muchos aparatos electrónicos pierden sus propiedades inherentes, perdón. Sí, que incluso el electromagnetismo, ahí no. No, ¿Cómo te diré? Es tan alto que interfiere con los circuitos de diferentes cosas, ya sea relojes inteligentes como el que tú traes o analógicos como el que yo tengo. ajá, Entonces, que interfiere y que se vuelven locos todos los aparatos. Eso podría ser un fallo en la realidad, algo que todavía nosotros en nuestro limitado conocimiento no comprendemos, o qué es lo que sucede. ¿tú crees que el electromagnetismo en este caso, de la zona del silencio, tenga algo que ver el electromagnetismo? Sí. ¿Y no crees que hay una beta allá abajo de ese desierto que pueda tener tanta fuerza que esté haciendo ese efecto? Tengo mis dudas, porque como que mis capacidades cognitivas no llegan a tanto. Sin embargo, sí tengo mis dudas acerca de eso. Porque ahorita aprovechando, y justamente dentro del tema que estamos nosotros abordando aquí, aunque ya nos fuimos hacia otras aristas, tal como lo mencionaste en un principio, yo he tenido diferentes cosas en donde siento que mi realidad ha sido alterada. Ok, a ver, cuéntame. Para comenzar a decirte, yo soy una persona muy distraída. Mi mente siempre está ocupada en mil cosas. Y no mil cosas acerca de que, tengo que comprar leche, tengo que atender a mis perros, no. Sino que siempre mi mente está ocupada en algo. Si no estoy pensando en algún tema en específico, divago. Entonces, por lo mismo, tengo una vida demasiado estructurada. O sea, tengo un lugar específico en donde dejar mis llaves, tengo un lugar específico en donde dejar mis audífonos, de dejar mis libros, incluso el orden en mis libros, y no porque sea obsesivo compulsivo, es porque si yo no dejo una cosa en su lugar, tiendo a perderla. Y lo que estabas mencionando tú en un principio, Sí. si yo no dejo una cosa exactamente en su lugar, estoy buscándola una y otra y otra y otra vez, como si fuera un bucle en mi tiempo, por decirlo así, hasta que la encuentro, ¿no? Sin embargo, vamos a poner el ejemplo de las llaves, que creo que todos nosotros tenemos ese mismo problema. No sabemos nunca dónde dejamos las llaves. Bueno, yo sí sé. Yo tengo un lugar
específico en donde dejarlas. Sin embargo, muchas veces llego del trabajo, de la escuela, de diferentes lugares y dejo mis llaves en ese lugar específico en donde yo sé que ahí está. Sin embargo, resulta que nunca están, que no están allí. Y los estoy buscando una y otra y otra y otra vez y no las encuentro. Y de repente volteo a ver de reojo y ahí está. O sea, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Sí te comprendo y por eso hice la pregunta en el inicio del programa, Justamente. del capítulo, perdón. Y te voy a decir que, por ejemplo, mi mente también se volvió sistemática desde hace muchos años. Cuando estuve trabajando como programador, siempre uno aprende a lo que es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y siempre uno tiene que seguir una secuencia de pasos. Se te queda con personalidad y como forma de hacer siempre las cosas en todo. Y yo siempre dejo mis cosas en cierto lugar, tengo mi orden. Y en ocasiones se me han perdido cosas muy rara vez, pero cuando se me pierde algo en verdad, es rarísimo. Se me perdió hace poco una USB que era cara. Que la compré porque dije, ay, una de 256 gigas, se me antoja porque pues ahí puedo meter todas las herramientas que yo quiera para poder hacer lo que yo quiera. Y de pronto se me perdió. Y era mi segunda, la primera le eché a perder por hacer tonterías, pero la segunda, que no se me puede perder, por favor, no se me puede perder. Es increíble que me pierda. Hasta la fecha la sigo buscando y tengo un año perdido con esa. No la saqué en ningún lado y te digo, soy sistemático, mi pensamiento es sistemático. Sé que no la moví de la casa y llego a irme de este lugar y a lo mejor sabré que no es ninguna falla en la realidad. Pero sí, yo creo que sí lo fue. Y es que no la primera vez. A través de los años se nos ha perdido algunas cosas que no ha tenido explicación alguna, en serio, te lo juro. Te creo bastante, porque de hecho te puedo comentar de varias experiencias en donde yo llego a casa, por ejemplo, y yo recuerdo, incluso en este momento yo recuerdo exactamente el movimiento en donde yo agarré tal objeto y lo dejé en su lugar específico a donde yo los dejo, donde yo los guardo. Sin embargo, me volteo y no sé, por algún recuerdo o alguna actividad que necesite hacer, necesito ese objeto nuevamente. Y ese objeto no está ahí. Y entonces yo digo así como que no puede ser. O sea, yo tengo la imagen mental, en mi pensamiento abstracto está justamente ese recuerdo de que yo dejé esa USB, esas llaves, esa herramienta incluso en este lugar. Incluso, no sé si te ha pasado como que recuerdas los olores, las sensaciones táctiles o los sonidos que Claro, en ese momento de que claro. lo dejaste aquí. Todos tus sentidos se enfocan a que el recuerdo lo hiciste bien, todo lo tenías de acuerdo a lo que tú estabas presenciando, haciendo. Exactamente. Entonces yo recuerdo que dejé ese objeto, ese determinado objeto, en ese determinado lugar. Sin embargo, cuando yo volteo a verlo, ese objeto no está. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate que hace tiempo, mucho antes de estudiar la licenciatura, yo estuve trabajando en un museo de la Santa Inquisición. Entonces allí vendíamos diferentes cosas de leyendas urbanas. Yo estaba, como siempre he sido un aficionado fanático de la lectura, estaba leyendo diferentes leyendas de nuestro México, no de diferentes lugares, sino de aquí de México, y hablaban acerca de los duendes. O sea, cosas pequeñitas que no son peligrosas, sino que son traviesas, que les encanta la cerveza y el pan. Entonces, en una de esas historias mencionaban que ellos, al ser, pues como niños traviesos, agarraban los objetos y los escondían. Entonces, con el único objetivo de que uno, al verse desconcertado, está haciendo el espectáculo de que ya me enojé, ya me sorprendí, ¿dónde está? Y haciendo el ridículo buscando, ellos se divertían. Y era como que un pasatiempo para ellos, ¿no? Entonces, justamente durante ese tiempo que yo estaba leyendo y que yo conocía acerca de los duendes, yo perdía muchísimas cosas. Pero en serio perdía todo. A pesar de siempre haber tenido desde niño
mi vida sumamente estructurada en donde dejo mis cosas, yo las perdía. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Yo me comenzaba a reír. Y así como que, ay, estos duendes ya me quitaron mis llaves, estos duendes ya me quitaron mi herramienta, ¿no? O tal cosa. Yo me comenzaba a reír. Claro, completamente, o sea, como que, bueno, amigos, pues ya regrésenmela, ¿no? Ya Minimizando algo que a lo mejor no. exactamente. Entonces, ya se divirtieron, ahora regrésenme mi objeto. Ok, no lo buscaba en el mismo lugar, sino que entraba en el juego, hacía algunas otras actividades, y cuando regresaba, allí estaba. Justamente. Entonces yo decía, fueron los duendes, fue algún espíritu, porque recordemos que los demonios, como nosotros los conocemos ahorita, le cargamos una connotación negativa. Sin embargo, no siempre es negativa. Puede ser incluso la de diversión. Temor. Entonces, allí estaba ese objeto y ya era cuando yo lo recogía y decía, aquí está. Entonces, esto sí es cierto, ¿no? Ya posteriormente, por diferentes actividades en la vida, ya no seguí en eso mismo. Mis cosas, por lo general, estaban allí donde yo las dejaba, pero no siempre. Ok. Entonces las buscaba una y mil veces y aparecían exactamente en el lugar en donde yo ya las había buscado. Te voy a compartir y me acabo de acordar. Me sucedió hace poco este evento que te voy a decir. Fue una plaza comercial. Ok. Una plaza comercial a la que no voy tan seguido. No es de mi preferencia. Pero estaba cerca de un lugar a donde voy a trabajar. Entro a la plaza. Entro al centro comercial. Bueno, del centro comercial uno de la plaza. Luego adentro está un establecimiento de estos conocidos. Compro, muy relajado, muy tranquilo. Salgo, voy a pagar estacionamiento. Saco el ticket ya pagado. Y yo te juro, nunca, y te lo digo por experiencia, porque ya me ha pasado que lo llego a perder y llego a pagar hasta 250 pesos. Y esa vez, Coraje da. ya ni me digas. Es horroroso y luego tienes que ir hasta no sé dónde y te mandan hasta no sé dónde y bueno, agarro y sí lo metí en una bolsa. Normalmente traigo yo una cangurera, pero esa vez recuerdo que y normalmente no lo uso para tickets porque es más fácil agarrar, meter en bolsa, sacarlo y meterlo en la máquina final para salir. Sí, claro. Lo hago como siempre. Llego al carro, prendo y a la hora de revisar, porque hasta sistemáticamente cuando enciendo carro y saco boleto para tenerlo en la mano y luego irme, no lo tenía. Sí. Y me sacó tanto de mis casillas, una frustración tan enorme. Me enojé, como de esas veces que nunca me enojo. Y yo haciendo recuento de cómo de hacer memoria de todo el trayecto, es que no había falla, no pude haber hecho el movimiento que se me cayó y que no lo metiste bien, solamente así, porque cuando me di cuenta que lo había extraviado o no estaba, me salí del carro y habrían sido unos 10 metros máximo de donde estaba la caseta, de donde pagas. No estaba, no había nadie, a menos que atrás de mí haya pasado alguien y se lo hubiera llevado, hubiera sido muy mala suerte. Tal vez sí, pero en ese momento yo sabía lo que había hecho y yo lo había guardado en mi bolsa. Exacto. Incluso hasta tú recuerdas la sensación de la tela rozando tus dedos. Sí. O sea, tú lo guardas y se siente aquí. O sea, tú estás seguro de que lo guardaste. No lo tiraste o algo así. Pues fíjate que ahorita me acordaste de algo. Y es una de las grandes cosas que nunca me he podido explicar a lo largo de mi vida. En una ocasión yo fui a visitar a un familiar en otra ciudad. En Cuernavaca, para ser preciso. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Vas a otra ciudad, quieres conocer lo que te ofrece la ciudad, digamos que la vida que está después de la puesta de sol. Entonces, nosotros salimos.
Sin embargo, pues en ese tiempo yo no consumía sustancias recreativas, o sea, no consumía nada, incluso hasta la fecha. Entonces estaba disfrutando la fiesta, estaba yo muy bien, estaba bailando, cosa que casi nunca hago, déjame decirte. Yo estaba disfrutando la fiesta, estaba con mi familiar en esta parte y yo recuerdo que estábamos en una zona un poquito, 2, 3 VIP que habíamos rentado o pagado por ello y la pista de baile estaba abajo. Yo estaba en esta posición, o sea, yo estaba bailando, estaba disfrutando el momento como nunca antes. Y entonces vi que una persona del otro lado, un, un señor, de hecho ya un poquito grande, estaba con su tabaco en la boca y estaba como que buscando con qué prenderlo. Entonces yo recuerdo que dije, pues yo también lo tengo sin problema, puedo hacerle el favor de ir a prenderlo, ¿no? Recuerdo que yo hice este movimiento, lo saqué para prenderle su tabaco y nada más. ¿Cómo? Nada más. Lo siguiente que yo recuerdo era que yo estaba sentado en esa salita con mi bebida, que para eso era un refresco sabor manzana, sin adulterar, virgen completamente. Yo lo estaba tomando y así como que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en este momento? O sea, ¿qué fue lo que me perdí? Yo recuerdo que fui con esta persona a ayudarlo a encender su tabaco y nada más. Para esto déjame mencionarte que no consumí ninguna sustancia chistosa, no consumí ninguna sustancia que a mí me hubiera alterado mis sentidos o mi percepción del tiempo. Yo estaba completamente sobrio, o sea, completamente sobrio. Y me perdí un espacio de 20 minutos. O sea, ya después de eso puedes decir, así como que, te inyectaron algo, te lo echaron en la bebida o algo así. Yo no tenía ninguna marca ni en mis brazos, ni en mi cuello, ni en ninguna otra forma. Y el refresco que yo estaba tomando era sabor manzana. No sabía exactamente, o sea, no sabía a nada diferente. 20 minutos de mi vida, yo los perdí, sin estar bajo el influjo de ninguna sustancia. ¿Qué es lo que pasó allí? Se me ocurren muchas cosas. Demasiado. Pues yo todavía no me he podido explicar, en serio. Tanto las buenas como las malas, pero pues no hace explicación también lo que te podría decir. O sea, un fallo en la realidad. Un fallo en lo que yo me fui O un a ser, dirección. o un ser que te pasmó, te dejó ahí como piedra, ¿no? No sé, pueden ser hasta, bueno, no sé. Diferentes cosas. Pero fíjate que, o sea, yo cuando recuperé la conciencia o cuando entré nuevamente en contacto con mi realidad, o sea, yo le pregunté a este chavo así como que, oye, yo te prendí el cigarro, ¿verdad? Sí, por supuesto, tú me prendiste, ay, muchas gracias, bla, 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 ¿no? Hasta recuerdo que su correo electrónico era Bill Clinton, o sea, dije, no puede ser, ¿por qué nombre tan feo, no? Y le pregunté así como, ¿después qué pasó? No lo sé, yo seguí bailando, yo seguí en lo mío, ya no te volví a ver. Le pregunté a mi hermana, que era con la que estaba, oye, después de ir a ayudarle a esta persona con el trabajo, ¿qué pasó? No lo sé. No lo sé. O sea, yo vi que fuiste y cuando volteé, ya estaba sentado en la sala. Pero, o sea, puede ser que yo haya regresado, me hubiera sentado porque estaba cansado, así helado o algo así. No, yo siempre he tenido este tipo de relojes en mi muñeca. 20 minutos ahorita, o sea, tal como lo estoy viendo ahorita, yo los perdí. ¿Qué fue lo que pasó? Se me hace, mira, yo venía pensando, cuando me estabas platicando todo esto, yo venía pensando en la posibilidad de que fuera el fallo en la realidad como los que hemos visto en los videos. Los seres o las personas, incluso personas, se han visto en un bucle, se han visto estáticas y las cosas a su alrededor siguen funcionando. Y ellos pierden la noción del tiempo. Te juro que cuando es así, te puedo apostar a que esas personas no tienen noción. Y si no tienen reloj, no se van a dar cuenta. Que algo pasó, que se quedaron así. Cuando vi el del gato que se quedó
así todo. Ah, en la puente, el Reino Unido, ¿no? Me parece. No, el gato que estaba agarrando una grifo de agua y se quedó así. Ah, sí, en Reino Unido, sí, sí, se quedó así, todo estático. Yo pensé en posibilidades, que eso fueron reales y dije, hay un parásito Ok. que viene en las ratas. Eh, Podría ser uno de esos parásitos que se alojan en los cerebros, que se llama toxoplasmosis, me parece, Sí, exactamente. que pudiera haber afectado al gato y por un momento haber comido parte del cerebro del gato y quedar así. Esa fue mi respuesta. Ujú. Pero si te hubiera dado algo a ti así, tal vez ya estuvieras muerto. Exactamente. Yo nunca he comido rata. No, pero recuerda que un tiempo, y se ha dado casos que en la carne de puerco, no es para asustarlos, pero en la carne de puerco se llega a dar cuando no está bien cocida. Exactamente. Ay, por supuesto, yo soy un gran entusiasta de las diferentes carnes rojas, por supuesto, pero hasta ahorita no he manifestado ninguno de esos signos o síntomas. Ok. Y esa experiencia que te comento fue en ese momento. 20 minutos de mi vida, yo los tengo perdidos. Perdidos completamente. He investigado, le pregunté a mis familiares, al novio de mi hermana de ese momento, este amigo con el que te digo que Ajá. y está completamente perdido. O sea, yo no recuerdo nada. Y así como te puedo curar por el osito Bimbo, de que yo no había consumido ninguna sustancia que alterara mi percepción de la realidad, Ok. nunca lo hice en ese momento. O sea, no lo hice en ese momento. Yo estaba completamente sobrio. No creo que el azúcar del refresco hubiera interrumpido o digamos que sobrecargado mi sistema nervioso central para que yo no perdiera contacto con la realidad. No creo. Pero fíjate que después de eso, después de esa experiencia, yo he tenido algunas otras. Y es como la que yo te he mencionado. En algunas ocasiones, por la sobrecarga de trabajo, por la sobrecarga de la realidad que nosotros tenemos, yo digo, tengo que descansar un momento. Entonces volteo a ver la hora porque siempre estoy como que al pendiente de los tiempos, porque pues, uno no se puede dar el lujo, ¿no? De verlo sin sentido. Claro. Y entonces digamos que, por poner un ejemplo, son 10 para las 9 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo únicamente abro mi Facebook, barro la pantalla, volteo a ver hacia un lado, pero cuando regreso mi mirada hacia la pantalla de mi celular, ya pasaron 10 minutos. O casualmente 7 minutos. Es justamente lo que me sucede. 7 minutos en los que yo sencillamente volteo a ver hacia otro lado, regreso mi mirada y están completamente perdidos. En el tiempo. De casualidad, pero perdón por interrumpirte. ¿De casualidad no has percibido un como flash en el lugar donde tú estás en el momento que te sucede este tipo de eventos? Así como si te hubieran sacado una foto, pero más como si te estuvieran observando y de repente te sacaron una foto con flash. Fíjate que la sensación de que me están observando, sí, el flash, no. Oh, pero la sensación sí. Déjame decirte que soy una persona que ya pasó por su proceso terapéutico y que la paranoia, que ya no, Lo sé, hermano, lo sé. Te lo comento porque en mi caso, cuando era niño, yo tenía suceso durante bastantes años. Se me hace la memoria corta porque pues, ya pasaron tanto tiempo, pero yo tenía la percepción de que cuando, de pronto, de hecho, yo estaba en cualquier lugar, estuviera aquí, estuviera fuera, bajo el sol, en la noche, bajo un árbol, de repente había flashazos. Y esos flashazos, sentía yo que, mira, créeme loco, sentía que el tiempo se detenía y que lo estaban deteniendo.
¿Por qué te lo digo? Porque tenía la impresión de que yo estaba capturando más información mientras estaba en un momento Ujú. y los demás seguían hablando. Como si tú y yo estuviéramos de repente hablando y yo te estuviera escuchando, pero yo estuviera como yo ya te hubiera escuchado lo que tú tú lo que acabas de decir, yo te hubiera escuchado durante ese flachazo. Ya tenía esa percepción de que ya te había escuchado. Me pasó durante un tiempo, pero ya, acabó, desde hace mucho. Desde hace mucho. Yo te lo puedo jurar que eso es exactamente lo que me pasa muchísimo en este tiempo. De verdad. De verdad. Porque una cosa es el pensamiento predictivo. Claro. Nosotros desarrollamos a través de nuestras funciones mentales superiores, que están ubicadas justamente en el lóbulo frontal, pero yo he tenido muchísimas experiencias con personas con las que no conozco, con las que en mi vida había tenido alguna interacción y sin embargo yo digo, en mi pensamiento, completo la frase que exactamente él va a decir. Sí, me pasaba. Eso sucede muchísimo cuando conoces a profundidad a alguna persona. Por ejemplo, no sé, yo podría completar alguna frase tuya porque yo ya sé tu discurso, yo ya lo analicé, yo ya lo he escuchado muchísimas veces, Pero pero estímulos auditivos los he tenido una y otra vez. Sin embargo, con una persona extraña, ¿cómo es posible? Ok, podemos tomar en cuenta nuestro contexto cultural, nuestro contexto familiar, que es como que muy repetitivo aquí en México, ¿no? Y sobre todo en ciudades grandes, como Sí. en la que vivimos. Sin embargo, una persona que tiene su propio discurso, su propio contexto, sus propios aprendizajes, que desarrolla su propia forma de expresarse, ¿cómo es posible que yo pudiera completar su frase? Cuando la acabo de contestar hace 5 minutos. Sí me ha pasado muchísimo y es algo que yo recuerdo que uno de mis tíos, que de hecho ya apareció en uno de estos podcasts acerca de la ex hacienda maldita, menciona que es un déjà vu. A él también le pasa muchísimo eso, justamente. Es que a eso iba. Para terminar lo que me sucedía de niño, cada que me pasaba, mi sorpresa era tal que no me fijaba en lo que decían los demás, sino que simplemente me sorprendía tanto que yo preguntaba siempre, oye, ¿no sientes algo raro? Oh, ya, ok. Y decía, oye, ¿no sientes algo raro? ¿Que te haya pasado algo? No, pues que no sé qué. Me quedaba así, me quedaba con mi sensación, con mi sentimiento, que lo que ya había pasado, pero simplemente quedaba así. Sí, exactamente. Pues mira, muy aparte de la ciencia, de la psicología o algo así, yo he preguntado con diferentes personas. Y estas personas me han dicho que es un don. O sea, que no a todas las personas se les da esto. ¿Qué? O sea, hace tiempo, hace años, tuve la oportunidad de conocer al papá de mi hermana, no únicamente como la persona que existe, sino platicar, interactuar como nosotros estamos platicando en Focapit ahorita. Entonces me estuvo explicando que, bueno, ya después de leerme el tarot, de leerme la cábala incluso, o sea, la cábala judía, Sí. ese código súper secreto que las personas que profesan esta religión tienen, él me dijo, a ti te respalda un espíritu que es muy viejo. Ese mismo espíritu es el que te ha protegido de diferentes cosas. Y pues tal como en algunos otros episodios que nosotros hemos tenido, y que si no lo han visto, los invito a verlos, en mi familia han pasado diferentes sucesos paranormales. Entonces esta persona me dijo, este espíritu te protege y es el que te da como que la visión para ver más allá de la realidad. Ok. Entonces, bueno, ya me sacó mis diferentes números, diferentes cosas que me estuvo diciendo. Entonces, los números espirituales son los que yo tengo bajo esa concepción más desarrollados que cualquier otro. Entonces, me dijo que yo puedo como que ver más allá de lo que está pasando.
O sea, mi carrera, mi licenciatura, como que psicología es muy aparte acerca de esto, lo que nos están mostrando. Hay que siempre mantener una mente abierta. Entonces, todo esto como que siento que viene por la historia familiar que nosotros hemos tenido a lo largo de 3 generaciones, a mí se ve razón. Porque bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México, en un barrio que es desde hace muchísimas décadas ha sido caracterizado por la brujería, por las posesiones, por diferentes cosas, o sea, diferentes corrientes que desde África se trajeron a México. Entonces yo nací aquí. Para esto mi abuelita, según me ha dicho mi abuelita paterna, que mi abuelita materna se dedicaba a la santería. Entonces creo que este es un tema muy Sí, sí, sí. podemos ver en otro video. Sí, creo que sí es correcto. Pero esta persona me dijo que este espíritu, que esta alma muy vieja era la que me estaba cuidando y que era la que me permitía ver en algo más allá. Creo que esto es lo que me ha permitido a lo largo de mi vida a ver diferentes cosas que son como que diferentes a mi realidad. Bueno, nosotros tenemos raíces, tal vez creencias y nuestra experiencia empírica nos ha dado la facultad para pues tener lo que ahorita están ustedes escuchando y observando con nosotros mismos. Y para despedirme, les doy muchas gracias por habernos visto en este momento. Me despido de Aliben, mi hermano del alma. Bueno, pues muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo. Gracias a ti y siempre serás muy recibido. Muchas gracias. Familia Paranormal, muy buena noche. Que pasen terroríficas noches. Nos vemos la próxima. Bye. En la niebla de la noche sin fin, cuento historias que te hacen sentir los susurros de sombras que van a venir. El miedo en tu piel comienza a latir. En el viento hay voces que llaman, ríen y lloran entre las ramas. Escucha atentamente lo que proclaman. Son almas perdidas que nunca se aclaran. Podcast Eventos Paranormales.